Hola, soy Ana Olimpia Moreno García del segundo grado Grupo C, preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma Benito Juárez, Oaxaca. Hoy les voy a platicar sobre Grecia, sobre los griegos, sobre su idioma, su escritura y algunas cosas muy interesantes que ellos hacían. Y vamos a comenzar hablando sobre la cultura que ellos creían en esos tiempos. Ahora les voy a hablar sobre sus creencias. Esperanza de vida. La esperanza de vida de los antiguos griegos era muy alta, algo inusual en aquella época. El promedio de vida era de 100 años, llevaban un estilo de vida muy saludable, dieta mediterránea y ejercicio físico. Cejas. Aunque en la actualidad llevar las cejas unidas no es tan bien visto estéticamente, en la antigua Grecia era un símbolo de belleza e inteligencia. Utilizaban diferentes pigmentos naturales para pintárselas. Prostitución. En la antigua Grecia, la prostitución estaba plenamente aceptada tanto por hombres como por mujeres. Ellas anunciaban sus servicios de una forma muy discreta, calzaban sandalias y cuando querían atraer la atención de un hombre, escribían con el pie en el suelo, "Sígueme". Además, ellas eran las únicas que llevaban los labios pintados de rojo. Dinero en otra vida. Cuando alguien moría, sus familiares se colocaban una moneda en cada ojo. Los griegos creían que los difuntos tenían que cruzar un río y la única manera de hacerlo era en una barca de Caronte, para lo cual había que pagar un precio. Infidelidad. La infidelidad estaba duramente castigada en la antigüedad Grecia. A los infieles se les introducía por el ano raíces como el jengibre o tubérculos para que sufrieran intensos dolores y ardores. La cultura griega se desarrolló en la península de los Balcanes, situada al sureste de Europa. En la antigüedad sus límites eran Lidia y Macedonia por el norte, el mar Mediterráneo por el sur, el mar Egeo por el este y el mar Jónico por el oeste. Grecia posee un territorio accidentado por la presencia de cadenas de montañas, que separan a valles estrechos y profundos, que dividen el país y favorecen el parcelamiento político. Este país hizo que se dividiera un gran número de cantones aislados, se desarrollaron pequeños estados independientes y surgieron repúblicas como Atenas, Esparta, Tebas, entre otros. El clima de Grecia es variado, desde los bruscos golpes de frío, así como las lluvias torrenciales en otoño. Gracias a la influencia de sus mares, permitió a sus habitantes llevar una vida de aire libre, bajo un cielo brillante, claro y limpio. La historia griega se inicia más o menos a partir del siglo XII a.C. y se prolongó hasta el año 146 a.C., en el que los romanos someten y convierten en una provincia de su imperio, y durante ese tiempo los griegos desarrollaron su historia en 3 periodos: arcadio o primitivo, Grecia clásica y el periodo helenístico. En la época de Grecia arcaica o primitiva, en esta época de la cultura griega, que está ubicada entre los siglos XII y VIII a.C., este periodo de Grecia vivió la época homérica, porque los poemas atribuidos a Homero, la Ilíada y la Odisea, nos dan una imagen de la que fue la Edad Media griega, periodo oscuro y legendario de su historia. En la época de Grecia clásica o el apogeo, esta época de la cultura griega está ubicada entre los siglos V y IV a.C., abarca los sucesos de guerras medias hasta la hegemonía de Macedonia. Este periodo del máximo desarrollo cultural de Grecia, que base de la cultura occidental. En la época helenística se desarrolló entre los siglos IV y I a.C., comprende los acontecimientos ocurridos desde la muerte de Alejandro el Magno hasta la conquista de Grecia por los romanos. En la Edad Heroica, esta se caracterizó por el paso del régimen patriarcal basado en el pastoreo y en una religión misteriosa y primitiva, a la Edad
a la vida urbana con un desarrollo comercial e industrial y una religión organizada. Los Juegos Panhelénicos eran concursos atléticos y artísticos que formaban una parte para fortalecer los vínculos de solidaridad nacional. 4 fueron los principales juegos: los píticos, los nemeicos, los istmicos y los olímpicos. Los píticos. En el santuario de Delfos tenían un lugar los Juegos Píticos, en honor al dios Polo. Se realizaban cada 5 años. Los vencedores recibían una corona de laurel. Los nemeicos, llamados así por celebrarse cerca de los bosques de Nemes, en la localidad de Argolia, en honor a Heracles. Tenía por objeto honrar la memoria de los patriotas que habían sucumbido, defendiendo a la patria contra los persas. Los istmicos. Se celebraban estos juegos en honor a Poseidón. Los concursantes, artistas o atletas perseguían el premio de la corona de pina y oliva. Los olímpicos eran de mayor repercusión y brillo de la Hélade, celebrada en honor a Zeus. Conmemoraban el concurso de los dioses en Olimpia. Cada 4 años los griegos se concentraban en esta ciudad procedentes de los más lejanos pueblos. Antes de las competencias, todos los atletas juraban ante el altar de Zeus de no corromper ni matar a sus adversarios y aceptar las decisiones de los jueces. Las pruebas comprendían los siguientes ejercicios: la carrera simple o doble, la lucha, el pugilato, el lanzamiento de jabalina y el disco de pentatlón. Salto, carrera, lucha, lanzamiento de disco y de jabalina. Y por último, las carreras de carro, las mismas que constituían un espectáculo de gran entusiasmo y algarabía. Ahora les voy a decir 12 curiosidades de Grecia. El griego es la lengua más antigua aún en su uso. Se lleva usando hace como unos 5000 años e influyó en el español y el inglés. No te ofendas si te escupen. La curiosidad más rara de Grecia es de que los griegos escupen para alejar el mal. Lo hacen cuando reciben malas noticias o de lo contrario una buena noticia. ¿Pero qué pensaron? ¿Que si escupían? Pues no, solo hacen el gesto y el sonido. 3. Grecia tiene miles de islas. Imagínense qué difícil sería escoger una isla para ir. Y lo peor si les digo que hay más de 3000 islas en Grecia. Bueno, solo están habitadas 150, pero aún así son varias islas en Grecia. 4. No suelen celebrar los cumpleaños. En Grecia se celebra por todo, lo alto en salto, pero no el cumpleaños. Se hacen grandes fiestas, un super banquete entre familia y amigos, una tradición por la Iglesia Ortodoxa griega. Imagínense esas fiestas cada año. 5. Grecia es el líder mundial de producción de esponjas marinas. En cualquier parte de Grecia puedes encontrar de estas esponjas. 6. Ten cuidado al saludar. No se les ocurra ir a Grecia y saludar con los dedos separados o la mano extendida, ya que esto se les considera un insulto. Así que si tienes que hacer el número 5 con la mano, será con los dedos juntos. 7. Grecia es el país más soleado de Europa, con una medida de 250 días de sol cada año. Por lo mismo, Grecia tiene el mejor clima y hay hoteles en buen precio, fáciles de encontrar, por eso es un destino vacacional tan deseado. 8. Los Juegos Olímpicos nacieron en Grecia. Los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en el año 776 en Olimpia, al norte de Atenas, un homenaje a Zeus. 9. Es obligatorio votar. Nadie mayor de 18 años puede faltar a su cita con las urnas en las elecciones, ya que si no tendrá complicaciones si quiere viajar, de lo mismo su pasaporte o su licencia de conducir. 10. Tomar el toro por los cuernos tiene origen en Grecia. La leyenda dice que Hércules salvó a la isla de Creta de un toro enfurecido que causaba estragos. Desde ahí, cuando se logra enderezar un problema,
se dice que se toma al toro por los cuernos. 11. Es el país más activo sexualmente. Una de las curiosidades más picantes de Grecia es de que, según encuestas, los griegos tienen relaciones en una medida de 154 veces al año. Los convierte en el país más activo por delante de Brasil. 12. El primer desnudo en el cine europeo fue en la película griega. Los griegos siempre se han sentido muy cómodos al hablar de sexualidad. Sus principales divinidades. Las divinidades griegas se clasifican en paelénticas o universales, en particulares o domésticos, y en semidioses, dioses paelénticos o universales. Entre los principales dioses paelénticos o universales tenemos a Zeus, considerado como la máxima autoridad, padre de todos los dioses y los hombres, poseedor del rayo. Hera, esposa de Zeus, protectora del matrimonio y de los nacimientos, era identificada como el cielo. Apolo, dios de la verdad y protector de las bellas artes, se le identificaba como el sol o la luz. Artemisa, diosa de la cacería y de la naturaleza, era la luna, la diosa de la noche. Deméter, diosa de la agricultura y protectora de los labradores. Dionisto, dios del vino y la embriaguez y el arte dramático. Poseidón, hermano de Zeus, dios del mar y de las tempestades. Anfritite, esposa de Poseidón y diosa del mar tranquilo. Hades, reinaba sobre el mundo subterráneo y el mundo de los muertos. Hefaistos, dios del fuego y de los metales, patrón de los herreros. Atenea, diosa del arte militar, la cultura y la ciencia, simboliza la inteligencia y la razón. Afrodita, diosa de la belleza y el amor. Ares, el sanguinario dios de la guerra. Dioses particulares o domésticos. Estos personajes fueron declarados héroes. Por lo general eran hijos de un dios y un mortal. Entre ellos tenemos a Heracles, conocido después como Hércules. Poseía una fuerza extraordinaria. Era defensor del bien y de la justicia. Teseo, que dio muerte al Minotauro en Creta, monstruo que se devoraba 7 doncellas y 7 jóvenes como ofrenda ateniense. Perseo, dio muerte a la Medusa, cuya mirada convertía en piedra a todo aquel que intentaba verla. Aquiles, el más valiente de los héroes griegos que destacó en la guerra de Troya. Orfeo, con sus melodías encantadoras, civilizaba a los hombres y atraía hasta las fieras. Jasón, quien con su nave Argos, tras mitológicas aventuras, recuperó el vellocino de oro. Los poemas homéricos. Se conoce con este nombre de poemas homéricos a las dos grandes obras literarias de la antigua Grecia, la Ilíada y la Odisea, que son atribuidas a Homero, un gran poeta de la antigüedad, dominado también el divino. En los momentos iniciales, estos poemas solamente eran conocidos por la tradición oral, pero cuando los griegos aprendieron el alfabeto fenicio, los escribieron. Aproximadamente en el siglo VI a.C., el tirano de Atenas, Pisístrato, ordenó la recopilación de los cantos de Homero. Se consideraron como una joya de obra universal, en la cual Homero relata parte de la guerra que sostuvieron los griegos con los troyanos. La causa de la guerra fue que el rapto de la princesa Helena, esposa del rey Melenao, por el príncipe de Troya a París. Se declaró una guerra a Troya, la cual se originó una discusión entre los griegos Aquiles y Agamenón por haber quitado a Aquiles. La guerra prosiguió y los griegos no pudieron vencer a los troyanos. Una estrategia que consistía en la construcción de un enorme caballo de madera en donde se encerraron a los más valerosos guerreros.
Simularon una retirada, los troyanos, creyendo que era una recompensa a su valentía, lo transportaron como trofeo al interior de la ciudad y lo celebraron con una gran fiesta. Los griegos aprovecharon la oscuridad, bajaron del caballo de madera y abrieron las puertas de Troya para que ingresara el ejército griego. La sorpresa fue grande, ya que finalmente, después de una gran batalla, los griegos se pudieron apoderar de Troya y recuperaron a la cautiva Helena. El idioma griego. La lengua que se hablaba en todos los países era el griego, con sus variantes dialectales. El jonio fue la lengua literaria. El alfabeto griego tiene su origen en el de los fenicios, que después de mejorarlo se agregaron las 5 vocales. La religión. Sus características fueron que la religión griega se caracterizó por ser politeísta, antropomórfica y panteísta. Fue politeísta porque rendía gran culto a muchos dioses. Creían que los fenómenos de la naturaleza, como el sol, el aire, el mar, etc., habían sido creados por seres superiores que tenían su morada en el Olimpo, a los que llamaban dioses. En la antropomórfica, porque los griegos tenían la certeza de que sus dioses eran de forma humana, provistos de las mismas pasiones, virtudes y defectos de que los hombres, desde luego que los concebían mucho más bellos, más altos, más inteligentes y más felices que los hombres. Fue panteísta. Los griegos rendían culto a los fenómenos de la naturaleza, como la luz, el sol, el mar, entre de otras. Les voy a decir 3 mitos griegos más conocidos del mundo. Narciso y Eco. Era conocido en todas partes por su increíble belleza, y un día en el bosque, en la ninfa de una montaña, Eco lo vio y se enamoró de él. Narciso sintió que alguien lo seguía y llamó al Eco, gritando una y otra vez: ¿Quién está ahí? El Eco finalmente se manifestó y trató de abrazar a Narciso para que él la rechazara y la despidiera, dejándole el corazón destrozado. Esto enfureció a Némesis, la diosa de la venganza, que luego llevó a Narciso a un estanque en las profundidades del bosque, donde contempló su reflejo de sí mismo cuando era joven. No se dio cuenta de que era su propio reflejo, y en cambio se enamoró de él, incapaz de salir. Sísifo. Era conocido por su enorme ego y astucia. Desafió a los dioses en muchas ocasiones, engañando a la muerte con engaños. Esto enfureció a Zeus, quien obligó a Sísifo a rodar una inmensa roca sobre una colina. Cuando la roca llegaba a la cima de la colina, volvía a rodar hasta el fondo, relegando a Sísifo a una eternidad de frustraciones interminables. Perseo y Medusa. El rey Polidectes de Serifos deseaba casarse con Danae, la madre de Perseo, algo que Perseo no aprobaba. Causó una ruptura entre los dos hombres, por lo que Polidectes conspiró para echar a Perseo en desgracia. En una suntuosa cena, Polidectes pidió a cada invitado que trajera un caballo como regalo. Cuando Perseo no tenía ningún regalo para dar, le pidió a Polidectes que nombrara su regalo. Polidectes, como siempre, intentó acabar con Perseo, y le pidió que le trajera la cabeza de Medusa, cuya mirada convertía a la gente en piedra. Perseo se dirigió a matar a Medusa, usando su escudo pulido para ver el reflejo de Medusa. Mientras se acercaba, pudo cortarle la cabeza y ponerla en una mochila. Les voy a decir las contribuciones a la humanidad. 1. Literatura y poesía. Homero, Safo, Esopo. 2. Filosofía. Sócrates, Platón, Aristóteles. 3. Matemáticas. Pitágoras, Tales de Mileto, Euclides y Parlo de Nices. 4. Física. Arquímedes. 5. Astronomía. Hiparco, geocentrismo. Heráclides, rotación de la Tierra, y Aristarco, el isontresismo. 6. Geografía. Hecateo de Mileto, Eratóstenes, Estrabón. 7. Historia.
Heródoto, Tucídides, Jenofonte y Plutarco. 8. Medicina, Hipócrates y Galeno.